Nicolás Maduro en Venezuela está negociando con Estados Unidos una amnistía a cambio de que deje el poder en Venezuela. De esto y mucho más vamos a hablar a fondo en el video del día de hoy, peregrinos. Parece ser que se ve una salida para que la oposición finalmente pueda ejercer la victoria que, según dicen fuentes oficiales, obtuvieron en las pasadas elecciones en contra de Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que se está diciendo en estos momentos? ¿Por qué les digo que Estados Unidos está negociando con Maduro? ¿Es cierto eso de que Estados Unidos podría intervenir militarmente inclusive en Venezuela? ¿Ha perdido el apoyo Nicolás Maduro de la cúpula militar venezolana? ¿Qué está haciendo la oposición en estos momentos? Porque ya no se habla mucho del tema. ¿Acaso a todos ya se les olvidó? ¿Ya la oposición no va a hacer nada? A fondo vamos a hablar de todos estos temas en este video, peregrinos. Por eso, abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos precisamente con la noticia de que The Wall Street Journal, el periódico de los Estados Unidos, el día de ayer por la noche apenas sacó a relucir un informe exclusivo en donde dice que tuvieron acceso a dos funcionarios de alto rango en Estados Unidos que le comunicaron a The Wall Street Journal que en estos momentos Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos encabezado por Joe Biden estaba negociando. Esto supuestamente de Wall Street Journal para que Maduro reciba el perdón, la amnistía por parte de Estados Unidos, que recordemos Estados Unidos está persiguiendo a Nicolás Maduro por cuestiones de delitos de sustancias prohibidas de tráfico hacia los Estados Unidos. También a Maduro se le perdonaría las acusaciones que aparentemente tiene la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Todo esto se le perdonaría, se le quitaría el embargo, se le levantarían las sanciones, se le permitiría viajar a otro país para que pues ahí se asile. Todo esto a cambio de que Nicolás Maduro deje el poder en Venezuela. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, The Wall Street Journal pues dijeron que no podían dar a conocer las fuentes, es decir, los dos funcionarios de alto rango en Estados Unidos que le pasaron esta información, pues por cuestiones de seguridad. Pero, peregrinos, se dice que en estos momentos es verdad que hay ya negociaciones encaminadas. Pero además vamos a hablar de otros temas. Ahorita retomamos esto de que Nicolás Maduro está negociando con Estados Unidos, porque este fin de semana también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó duramente, con mucha dureza, una oferta de su homólogo panameño José Raúl Mulino, quien le propuso a Nicolás Maduro facilitarle su salida a un tercer país para permitir una transición política en Venezuela. ¿Qué significa esto? ¿A qué me estoy refiriendo, peregrinos? Bueno, el presidente panameño le ofreció asilo político a Nicolás Maduro o que utilice a Panamá para irse a otro país que quiera Maduro y que le dé asilo. Se hablaba de Turquía, inclusive al parecer México estaría dispuesto a ofrecerle asilo a Maduro. También se ha hablado de República Dominicana y pues por supuesto que se ha hablado de países que son neutrales en el Medio Oriente como Qatar, Emiratos Árabes Unidos o inclusive Arabia Saudita, que seguramente Maduro no va a querer ir a alguno de estos países. Ahora, lo que me llama fuertemente la atención, pero al mismo tiempo no tanto, les voy a decir por qué les digo esto, porque Rusia y China no le han ofrecido asilo político a Maduro. ¿Pero por qué, peregrinos? Pues simplemente no se lo han ofrecido porque Rusia y China o Irán han reconocido la victoria de Maduro. Entonces, por eso ni China, ni Rusia, ni Irán, aliados cercanos de Maduro, le han ofrecido asilo político, porque estos países no están pensando en la posibilidad de que Maduro abandone sus funciones y a Venezuela. Siempre se han manejado tres opciones
principales, que son Turquía, Panamá y República Dominicana. Y obviamente les digo, también está ahí la posibilidad, la opción de que Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, le dé asilo político a Maduro, como se lo dio, por ejemplo, a Evo Morales. Continuando con la noticia, entonces, Mulino, el presidente de Panamá, en una entrevista para CNN, sugirió que Panamá ofrecerá asilo a Maduro y a su familia también, esto para facilitar su salida de Venezuela, tras las controvertidas elecciones del 28 de julio que Maduro afirma haber ganado, pero que todos sabemos, peregrinos, con base en encuestadores independientes, que fue una victoria arreglada, porque quienes realmente ganaron fueron los líderes opositores. Bueno, el candidato Edmundo González Urrutia y pues por supuesto la que encabeza el movimiento, la figura estandarte del movimiento de oposición en Venezuela, María Corina Machado. Maduro, ¿qué respondió al respecto? Bueno, Maduro acusó a Mulino, al presidente de Panamá, de dejarse influenciar por los Estados Unidos y advirtió que quien se mete con Venezuela no prosperará en la región. Panamá ha acordado con Estados Unidos cierto tipo de acuerdos, de tratados que tienen que ver principalmente con financiar vuelos que deporten a migrantes que cruzan el peligroso tapón del Darién, una ruta que es utilizada por más de 200,000 personas, al menos en lo que llevamos del 2024, la mayoría con la esperanza de llegar hacia los Estados Unidos. Muchos de esos migrantes que atraviesan esta región en Panamá obviamente provienen, la mayoría, de Venezuela. Por eso para Estados Unidos y para todos los países alrededor de Venezuela, Brasil, Chile inclusive, Perú, la propia Panamá, México por supuesto, son países que se han visto fuertemente afectados por la crisis en Venezuela, porque son países a los cuales llegan muchísimas personas venezolanas y son países que no estamos preparados. No están preparados estos países limítrofes con Canadá y México para recibir a personas. Imagínense, peregrinos, países, por ejemplo, pongo el ejemplo de mi México, países que están sumidos en una crisis de violencia, en una crisis de desestabilidad, en una crisis económica, en una crisis de pobreza. ¿Ustedes creen que un país con todas estas carencias y además con un gobierno corrupto y que no funciona, no como debería por lo menos, cómo va ese gobierno si no puede cuidar a las propias personas del país? ¿Cómo ese gobierno va a poder darle una oportunidad a los migrantes que llegan? No se puede, peregrinos. Porque muchos venezolanos que intentan llegar a Estados Unidos, muchos se quedan en México. Y repito, hay países que no están preparados para recibir a tantos migrantes. Por eso, no crean que solamente se trata de ayudar a la democracia en Venezuela. Lula da Silva de Brasil, Petro en Colombia, el presidente panameño, Andrés Manuel López Obrador están tratando de frenar que Maduro vuelva a establecerse en el poder otros 6 años para evitar otra vez una ola de migrantes venezolanos hacia todos estos países, que repito, no están preparados para albergarlos. Bueno, entonces, pues les digo, Venezuela criticó a través de Maduro fuertemente a este ofrecimiento que hizo el presidente panameño. En las elecciones de julio, Nicolás Maduro reclamó una victoria con el 51% de los votos, mientras que la oposición asegura que su candidato ganó por millones de votos, millones, peregrinos, y la autoridad electoral venezolana aún no ha publicado los resultados detallados. Es decir, pues sí, se dicen muchas cosas desde el gobierno de Maduro, pero finalmente quien ha presentado las actas que corroboran lo que dice la oposición, pues es precisamente los líderes opositores. Ellos ya publicaron las pruebas de que ganaron las elecciones. Maduro dice que ganó y el Consejo Electoral que controla a Maduro dice que ganó Maduro con el 51% de los votos, pero no han presentado pruebas. Por eso ahí está la clave de por qué líderes de izquierda en América Latina que históricamente han apoyado a Maduro, por qué hoy se le voltearon,
Lula en Brasil, Boric en Chile, Petro en Colombia, AMLO en México, el presidente panameño, República Dominicana. Todos estos países que eran aliados de Uruguay también, por supuesto, que eran aliados de Maduro, hoy inclusive han roto relaciones con el gobierno venezolano. De hecho, Panamá, junto a otros países como Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Perú y Uruguay, han roto relaciones, les digo, con Venezuela después de todo este tema. Mulino, el presidente panameño, ha convocado a una cumbre regional para discutir los resultados de las elecciones en Venezuela. Hasta el momento, 7 presidentes han confirmado su asistencia. ¿Cuándo se va a hacer y en dónde esta cumbre, peregrinos? Bueno, se sugiere que la cumbre se celebraría en República Dominicana, coincidiendo con la inauguración del presidente Luis Abinader el 16 de agosto, es decir, sería en República Dominicana el 16 de agosto. Faltan algunos días. En todo este tiempo, The Wall Street Journal dice que estos días se van a utilizar para que Estados Unidos siga negociando con Maduro su salida de Venezuela a cambio de que respete las elecciones y Estados Unidos levante todas las órdenes de arresto, todas las sanciones en contra de Maduro y sus familiares. Una oferta muy tentativa para Maduro. Veremos si la acepta. Lo que yo sí les digo, peregrinos, es que conforme avanza el tiempo, la situación se va volviendo más insostenible para Nicolás Maduro. No porque Estados Unidos presione a Venezuela, porque eso siempre ha sido, desde que está el chavismo gobernando Venezuela. Aquí yo más bien creo que el punto de inflexión está en que líderes de izquierda en América Latina, aliados de Maduro, hoy ya le dieron la espalda. Yo creo que esa va a ser la clave del por qué Maduro podría, ahora sí, aceptar salirse de Venezuela y reconocer la victoria de la oposición. La oposición liderada por María Corina Machado, que tiene como candidato a Edmundo González Urrutia. Pero ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que existan estas negociaciones tras bambalinas en Venezuela entre Estados Unidos y Nicolás Maduro? ¿Irá Maduro a Turquía, República Dominicana o inclusive a Panamá o a México tal vez? ¿O creen que todo seguirá igual y que la oposición, como pasó con Guaidó, se va a quedar en nada? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas gracias.